Este genio del llamado juego ciencia nació el 19 de noviembre de 1888 en el Castillo del Príncipe. Por la invencibilidad que tuvo en su época de esplendor, le surgieron diferentes apodos como el Rey de Reyes, la Máquina o el Mozart del ajedrez. Aprendió a mover las piezas mirando jugar a su padre, al que venció en 1892 cuando solo tenía 4 años de edad. La proeza se difundió y se le comenzó a llamar como el niño prodigio. Su padre lo llevó al Club de Ajedrez de La Habana, donde se midió y venció a jugadores adultos, entre ellos figuras reconocidas. Capablanca se convirtió en campeón de Cuba a los 13 años de edad en 1901, cuando derrotó al entonces titular, el maestro Juan Corzo. Al año siguiente, se efectuó de manera oficial el primer torneo nacional cubano de ajedrez, terminando el jovencito Capablanca en 4º lugar. Desde ese momento, participó en torneos importantes en Europa y Estados Unidos. Capablanca se graduó de bachiller en el Instituto de Matanzas y por sus buenos resultados académicos, el señor Ramón San Pelayo decidió financiar sus estudios universitarios en Estados Unidos. Comenzó a estudiar en la escuela Woodcliff de New Jersey, ingresando en 1906 a la carrera de Ingeniería Química en la Universidad de Columbia. Su pasión por el ajedrez lo llevó a cursar solo 2 años de estudios, dedicándose a jugar en diferentes ciudades de Estados Unidos y visitando con frecuencia al Manhattan Chess Club en Nueva York. Y es en ese momento que Capablanca comienza a llenar su tiempo con su otra pasión, el béisbol. Cuentan sus biógrafos que Capablanca se destacó en este deporte. Incluso hay quien asegura que los Yankees de New York trataron de ficharlo. Pero sobre esta historia hablaremos en próximos encuentros. Así que continuamos con nuestro relato. En 1905, a la edad de 17 años, se enfrenta por primera vez al entonces campeón mundial Emmanuel Lasker, al cual derrotó. Luego supera al gran maestro norteamericano Frank Marshall y en 1911 participa en el Torneo Nacional de Estados Unidos, terminando tercero. En 1909, Capablanca realizó una extensa y notable gira por los Estados Unidos, donde jugó 734 partidas en sesiones simultáneas, ganando 703, empatando 19 y con solo 12 derrotas. Estos resultados le hicieron merecedor de enfrentar al campeón norteamericano, el gran maestro internacional Frank James Marshall, a quien venció con relativa facilidad, con 8 victorias, 14 tablas y solo 1 derrota. En el año 1911 se celebraría en San Sebastián uno de los torneos internacionales más fuertes de todos los tiempos. Vale aclarar que en esta localidad de España se llevó a cabo el primer torneo de ajedrez que se registra en la historia por el lejano año de 1560. En esta ocasión, el único representante de la lengua española era un tal José Raúl Capablanca, que con solo 23 años venía con un paso seguro derrotando a cuanto rival se cruzara en su camino. El torneo comprendió a los 15 maestros mejor posicionados en el mundo, en un todos contra todos. Fue Capablanca el ganador del primer lugar. Había ganado 6 partidas, entablado 7 y perdido 1 sola. Esta victoria hizo que Capablanca se convirtiera de una vez y para siempre en el niño mimado del mundo del ajedrez. En 1914, en el fuerte torneo de San Petersburgo, quedó en el segundo puesto, siendo superado solamente por medio punto por el vigente campeón Emmanuel Lasker. Luego realiza una exitosa gira internacional visitando ciudades como Buenos Aires, Montevideo y San Petersburgo. En 1915, en Nueva York, comparte el sitio de honor con Lasker, a quien volvió a derrotar. El estallido de la Primera Guerra Mundial supuso una pausa para el juego ciencia entre 1914 y 1918. A partir de 1919, se le comenzó a llamar la máquina de jugar ajedrez, cuando en el torneo de Hastings acumuló 10 triunfos y un empate sin ninguna derrota. En 1921, contrae matrimonio en La Habana con Gloria Simoni Betancourt, con quien tiene una hija, Gloria de Los Ángeles Capablanca, y un hijo, José Raúl Capablanca Simoni. Publica la obra Fundamentos del ajedrez, en donde incluye 6 de las 10 derrotas que había sufrido hasta ese momento, y donde expresa: se aprende más en los juegos que se pierden que en las partidas que se ganan. Después de 10 años de espera, el ansiado reto por la supremacía mundial se hace realidad, y Capablanca se enfrentaría a Emmanuel Lasker en un duelo de titanes que se celebró entre el 15 de marzo y el 27 de abril de 1921 en La Habana.
El campeonato tuvo una duración de 14 partidos y Capablanca terminó invicto con 4 victorias y 10 tablas para sumar 9 puntos, por 5 unidades para Lasker. Con este brillante triunfo, Capablanca se reafirmó como el mejor jugador del mundo. Tal era su nivel de juego que entre 1918 y 1922 ganó casi todos sus partidos. Por ello, se le apodó como la máquina invencible. Resultó segundo en Nueva York en 1924, por delante del ruso Alexander Alekhine. En 1925 fue tercero en Moscú. En 1927 dominó el torneo de Nueva York contra 6 jugadores sin perder una sola partida. El éxito en Nueva York en 1927 fue excepcional, no solo por haber terminado invicto, sino porque ganó el premio de la partida más brillante contra Rudolf Spielmann. La historia vaticinaba que Capablanca derrotaría fácilmente al retador Alexander Alekhine en lo que llamaron la batalla entre el Mozart y el Salieri del ajedrez. Capablanca y Alekhine tenían 2 personalidades diferentes. El cubano, con un talento natural único, era el dueño de la fama, la gloria y las mujeres. Por sus modales finos, era la figura favorita de la época en un momento donde se le consideraba casi imbatible en torneos largos. El propio Capablanca se sentía seguro de su triunfo, por lo que, fiel a su estilo, no se preparó para el encuentro, confiando en su capacidad única para resolver los problemas directamente frente al tablero. En cambio, en una estrategia completamente opuesta, su contrincante se dedicó a la compleja tarea de estudiar con inédita profundidad los patrones subyacentes del estilo de juego de Capablanca, sus movimientos recurrentes y respuesta ante problemas complicados. Pocos se atrevieron a pronosticar su derrota, pues antes de comenzar el Mundial, nunca había perdido con su rival en 12 partidos previos, con un balance de 5 victorias y 7 empates. La batalla fue muy intensa, terminando en 34 partidas, con 6 victorias para Alekhine y 3 para Capablanca, además de 25 tablas. El cubano intentó de manera infructuosa buscar la revancha ante Alekhine, pero el nuevo campeón siempre lo evitó contraviniendo las normas pactadas. Tuvieron varias partidas fuera de campeonato y en todas Capablanca se llevó el triunfo. En 1934 comenzó de nuevo a jugar torneos de mayor importancia. Olga Chagodayev, con quien se casó en 1938, lo inspiró a competir de nuevo, ganando el torneo de Moscú en 1936 y teniendo una excelente participación en el torneo de Nottingham de 1936, de ese mismo año. En este torneo fue la primera partida de Capablanca contra Alekhine desde el gran campeonato mundial entre los dos. El genio cubano no perdió la oportunidad de vengar su derrota. Teniendo una posición inferior, logró atrapar al ruso en una trampa tan elaborada que ninguno de los otros jugadores, excepto Lasker, se dio cuenta de dónde el perdedor había cometido el error. Poco después, la salud del genio del ajedrez comenzó a empeorar. Tuvo un pequeño accidente cerebrovascular durante el torneo de Avro en 1938, obteniendo el peor resultado de su carrera, séptimo entre 8 jugadores. Sin embargo, incluso en esta etapa de declive, fue capaz de producir resultados extraordinarios, como lo ocurrido en la Olimpiada de Ajedrez de 1939, desarrollada en Buenos Aires. Representando a Cuba, logró obtener la medalla de oro individual al mejor primer tablero, por delante de su archirrival, Alekhine. El 7 de marzo de 1942, Capablanca se encontraba en el Club de Ajedrez de Manhattan, en Nueva York, cuando sorpresivamente presentó una hemorragia cerebral fruto de sus problemas de hipertensión, desplomándose en brazos de los ajedrecistas que se le acercaron. Fue trasladado al hospital Monte Sinaí, al que llegó en estado comatoso, falleciendo a las 5:30 de la mañana del día 8 de marzo de 1942. Tras su muerte a los 53 años de edad, el mundo del ajedrez sufrió una terrible consternación. Los grandes maestros más importantes de la época expresaron sus pésames y le calificaron como el jugador de ajedrez más grande de todos los tiempos. José Raúl Capablanca recibió sepultura en la necrópolis de Colón, en La Habana, con grandes honores. El general Fulgencio Batista se hizo personalmente cargo de los trámites funerarios. El legado histórico de José Raúl Capablanca ha quedado impreso en las generaciones posteriores como ejemplo de virtuosismo y caballerosidad, tanto dentro como fuera de los tableros. Y con el paso de los años, su imagen es recordada entre los más grandes genios del juego ciencia de todos los tiempos. Y esto es todo por hoy. Si te gustó la entrega, compártela, dale like y suscríbete al canal.
espera un próximo trabajo donde abordaremos los grandiosos, virtuosos y trevejísticos caminos que nos ha tocado andar a los cubanos de a pie. Muchas gracias.